sido conferencista en nuestra Universidad Autónoma del Estado de México y en el Centro Educativo del Ejército y la Fuerza Aérea. Dirige actualmente el proyecto de investigación Arte y Educación por la construcción de un mundo bueno. Es miembro de la Asociación Filosófica de México, así como de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua y de la International Plato Society. Sus principales líneas de investigación son la filosofía antigua, filosofía de la cultura, ética, antropología, divulgación filosófica, divulgación y filosofía de la música. Y bueno, el día de hoy nos va a compartir una conferencia magistral que ha titulado Música y Matemáticas para la Formación del Individuo en la República de Platón. Sin más preámbulo, adelante, doctor Roberto. Tiene el uso de la palabra. Gracias, estimado Oscar. Y nada más, no sé si ahí hubo algo. El título de la charla es Música y Paideia para la construcción del estado ideal. Pero bueno, como en eso de que manejo tanto lo de las matemáticas, seguro por ahí se fue. Entonces, pues vamos a darle, pongo mi cronómetro para no abusar de nadie, del tiempo de nadie. Y en estas ocasiones lo que me ha servido muy bien es compartir el paper que voy a leer para que todos podamos irlo siguiendo y así no nos perdamos, ¿no? Entonces, creo que sí tengo la función de compartir, sí. Y acá lo tenemos. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Oscar, muchísimas gracias, Josué, por la invitación. De verdad, para mí es un honor estar aquí y haber recibido semejante distinción. Entonces, tras la ejecución de Sócrates en 399 a manos de la democracia ateniense, Platón cuestionará la posibilidad de un estado donde no vuelva a suceder un Sócrates. Cuando digo que no vuelva a suceder un Sócrates, me refiero a la acusación, juicio y condena de una persona justa, crítica y disruptiva. Los gobernantes de un estado, sus jueces y los responsables del orden no solo no deben condenar y ejecutar a quienes se atreven a criticarlos, sino que deben fomentar su existencia. Un estado enfermo verá como amenaza todo lo que lo confronte, mientras que uno sano agradecerá siempre la corrección que ante una eventual pifia, tal como queda sentado cuando escribe que no es lícito encolerizarse con la verdad, ya que a quien la verdad le moleste no será un amante de la sabiduría, sino de las opiniones. Dice Platón, ni los hombres sin educación ni experiencia de la verdad pueden gobernar adecuadamente alguna vez el Estado, ni tampoco aquellos a los que se permita pasar todo su tiempo en el estudio. Fin de la cita. El gobernante ha de poseer una educación basada en la experiencia de la verdad, ya que de lo contrario su gobierno no apuntará hacia el bien en sí o la justicia, sino se tergiversará en los intereses propios y el nepotismo. Pero, además, señala que el gobernante tampoco ha de dedicarle demasiado tiempo al estudio, pues quien solo estudia evita actuar en la conducción de un Estado por creer que ya está en la isla de los bienaventurados. El amante de las opiniones no puede gobernar un Estado, pues lo que ama carece de sustancia. En cambio, el responsable de la conducción de la polis debe ser quien ame la sabiduría. Por ello, la propuesta de Platón será que el filósofo sea el gobernante, pues posee las siguientes características. Es el que está rápidamente dispuesto a gustar de todo estudio y marchar con alegría para aprender. Es quien ama el espectáculo de la verdad y quien es capaz de divisar la naturaleza de lo bello en sí. Es decir, en este último punto se refiere a que el filósofo debe divisar las ideas. La diferencia que contempla Platón entre quien puede pensar en lo bello en sí y quien no es la misma que quien logra distinguir entre la vigilia y el sueño. Soñar, nos dice, consiste en tomar lo semejante a algo, no por semejante, sino como aquello a lo cual se asemeja.
mientras que estar despierto es poder estimar que hay algo bello en sí, mirarlo y ver a las cosas que participan de él sin confundirlo con estas cosas. La vigilancia de las leyes, nomos, debe estar en manos de los guardianes, piensa Platón, pero estos guardianes deben poseer la mejor naturaleza de que puede disponerse. Sin embargo, nadie nace sabio o filósofo, sino que esto último ha de obtenerse tras una iniciación que haga girar al alma de lo que genera opinión hacia lo que engendra verdad, y así pueda ascender hacia la luz. La labor pedagógica en este esfuerzo es la clave. La paideia platónica se centrará en el alma de la persona. Ante todo, busca ser profiláctica, pero también comprende que en gran medida es terapéutica, pues si bien hay que formar a los futuros gobernantes, al menos los gobernantes que condenaron a Sócrates ya están deformados, por lo que es necesaria una ingeniería que revierta el mal. La que para Platón puede lograr tanto formar como reformar el alma de cualquier ser humano es la música. Una pedagogía fundamentada en la música, tanto general como particular, es la mejor respuesta para un Estado que reconozca y fomente al hombre justo, mientras castiga y corrige al injusto. Platón dice sobre la paideia, cito, la educación es el arte de girar, periagogés, este órgano del alma del modo más fácil y eficaz en que puede ser girado. Fin de la cita. La palabra clave aquí, como bien advirtió Lisi, es girar. Toda educación se basa en la posibilidad de mostrar diferentes puntos de vista, perspectivas y matices sobre lo que es la verdad. Al tener un panorama más amplio sobre determinado tema, la persona puede mirar más allá de, es decir, voltear a ver un horizonte que acaba de expandirse. Por ello increpa Platón a los educadores diciendo que la educación no es insertar la ciencia en el alma, sino que ésta ya está en el alma y la función del pedagogo es ayudar a que dicha ciencia brote, surja y la persona sea capaz de mirarla. El error tradicional consiste en creer que el maestro es el responsable del conocimiento del alumno, cuando en realidad el maestro es, en el fondo, solo un facilitador. La razón ya está en el ser humano. Lo que hace falta es estimularla para que vaya en busca de los conocimientos debidos, así como ejercitarla para no perder la cualidad, arete, propia asignada por Platón en el libro cuarto de República, la sabiduría. Esta virtud, que tiene más resonancia con la prudencia aristotélica que con la sabiduría de Heráclito, será la encargada de mantener a la razón ajustada de tal manera que siempre razone correctamente. Surge así la figura del maestro paradigmático, Sócrates. ¿Quién, si no él, podía hacer girar a las personas de un estado mental hacia otro? ¿Quién, si no él, era capaz de una auténtica paideia en quienes dialogaban con él? Sócrates fue un educador que, a ojos de Platón, era el modelo a asemejarse. La noción básica de paideia como transformación espiritual era ejecutado a la perfección por Sócrates, quien transformaba tanto a las personas que algunas terminaban odiándolo. Begetti acerta al describir a Sócrates como enigmático para sus contemporáneos, pues mientras algunos como Critón, Genofonte y Platón abrevaban de sus enseñanzas, otros como Anito, Meleto, Aristófanes y Polícrates no pudieron ver en él algo más que un charlatán del que había de deshacerse a como diera lugar. Concuerdo con Jäger cuando señala que la educación griega era la formación del hombre, misma que no es posible sin mostrar al espíritu una imagen del hombre tal y como debe ser. La esencia de la educación se convierte así en la búsqueda por esa imagen del hombre tal y como debe ser, alcanzable solo mediante la excelencia. La transformación espiritual de la que hablé líneas atrás es asequible mediante la arete, normalmente traducida por virtud, pero cuya riqueza excede dicha traducción. Little Scott recoge en su primera entrada excellence, goodness, manly qualities, active merit, good service, reward, distinction y fame. Como puede notarse, virtud no está entre las entradas principales que recogen George Little y Robert Scott, sino que ésta solo aparece como una entrada a propósito de la apología platónica.
Excelencia es una traducción justa y será la que mantendré a lo largo de este trabajo junto con cualidad o cualidades cuando hable de las aretai. La tarea que Platón tiene entre manos es la de hacer germinar dicha excelencia hacia el ideal griego, consistente en la belleza como categoría moral. La belleza no es una mera aesthesis, no es percepción sensible. Para la aristocracia griega, la belleza consistía en un patrón interno que debía quedar configurado en el alma de la persona. La proporción del cosmos debía conquistarse en el interior personal. La palabra kalos, además de significar belleza o lo bello, también es lo justo, lo noble, lo adecuado y lo correcto. Una persona bella, para Sócrates o para Platón, no era necesariamente quien poseía el cuerpo más atractivo, sino quien tenía el alma mejor formada, el alma formada excelentemente. Educar es permitir que esa belleza emerja de la profundidad de la persona. Lograrlo significa el giro que traslada a alguien de una posición a otra. La diferencia entre Alcibíades y Sócrates, como Platón ilustra en Simposio, es que el primero posee una belleza superficial, mientras que la de Sócrates es la sabiduría. Cito, se trata de bienes que no pueden intercambiar por ser realidades de planos totalmente distintos. Fin de la cita de Reale. Esta conversión va de la oscuridad hacia la luz y es lo que Platón pretendió retratar en la alegoría de la caverna. El prisionero, los prisioneros, están desde niños encadenados de pies y cuello sin poder moverse o girar la cabeza hacia ningún lugar, mirando solo delante de ellos. La liberación del prisionero es el primer momento donde se puede percibir algo más que el fondo de la caverna. Puede mirar a sus compañeros, aún encadenados, y recrear su propia situación. El liberado ya no es una sombra, no es bidimensional, sino que nota la tercera dimensión en su propia persona. Es ahí donde el liberado inicia el proceso hacia el autoconocimiento, ve a sus compañeros y se reconoce en ellos, pues segundos antes estuvo él en esa misma condición. Antes de este momento, el liberado no puede saber nada de sí mismo, pues su único punto de referencia es el fondo de la caverna, las sombras. No sabía que era un prisionero hasta que fue liberado y miró a los demás encadenados. El contraste lo hace transitar de la ignorancia al conocimiento, un conocimiento parco, sin el grado epistémico que pretende Platón, pero mayor al que poseía antes. En sintonía con la alegoría de la línea, que según entiendo, mi querido Josué habló de ello, pero no pude el otro día conectarme a escucharlo. Espero no decir alguna burrada por acá. En sintonía con la alegoría de la línea, todo el que está encadenado posee eicasía, es decir, tiene un conocimiento conjetural sobre la realidad. Lo que sabe es meramente simbólico sin saber por qué lo es. Un símbolo puede significar distintas cosas a cada persona, por ello el conocimiento conjetural es el más básico. El liberado comienza a vincular ciertos símbolos con lo que ahora puede mirar más allá de las cadenas y en su andar por la caverna se encontrará con la causa de las sombras que él y sus demás compañeros veían: la fogata, el teatro guiñol y los titiriteros. Lo que está hallando le permite ampliar el conocimiento que de sí mismo tenía, así como el de la realidad. Ahora piensa y está seguro, como seguro estaba de las sombras mientras encadenado, de que esos títeres, ese fuego y esas personas son la verdadera causa de lo que es. La realidad y el principio del cosmos son esos tres elementos. En los segmentos que componen la línea, el liberado ahora está en el de la pistis, es decir, la creencia. Ha visto los objetos sensibles que causan las sombras al fondo de la caverna. El fuego es la luz, que en contraste con los objetos proyectan las imágenes que los prisioneros ven. Han escuchado a los titiriteros hablar entre sí. Imágenes y sonidos son corroborados sensiblemente, pero aún no posee el conocimiento epistémico. El liberado cree que conoce la causa de las sombras y de las imágenes, de los sonidos y del movimiento, pero su saber está basado en lo sensible, cuya naturaleza es inestable y engañosa. El liberado continúa porque así es siempre. Todos los hombres desean por naturaleza saber, sentenció atinadamente Aristóteles al inicio de su metafísica, y este saber no es de cualquier otra cosa sino de la verdad. Queremos saber la verdad e indagaremos ante encontrarla. En su andar, el liberado verá la salida de la caverna,
y, seguramente, con cierto resquemor, se asomará fuera de ella. Hasta ese punto solo conocía la verdad bajo la oscuridad de una caverna iluminada por la luz de una fogata. Sin previo aviso, nota más luz y sale. Platón es claro en la descripción de cómo es el terreno afuera de la caverna, escarpado y con una empinada cuesta. Pero si esto no fuera poco, cuando asoma los ojos fuera de la caverna, estos le duelen por no haber visto antes la luz. Estamos ante el tercer segmento de la línea, el del conocimiento discursivo o dianoia, producto de los objetos matemáticos que brindan precisión y certeza al conocimiento obtenido. Mediante el razonamiento lógico puede asegurar si lo que creía saber es realmente como lo creía o no. Los objetos ya no son visibles, sino inteligibles, o, como prefiero llamarlos, pensables. Antes de pasar al final del relato de la caverna y el último segmento de la línea, quiero volver a Sócrates como modelo pedagógico. ¿Por qué Platón vio en Sócrates el ideal a seguir y lo convirtió en su interlocutor principal? Sócrates no construyó un sistema filosófico tan completo y profundo como lo hicieron el propio Platón y Aristóteles, pero detonó en ambos la habilidad para buscar ese conocimiento en su interior. La educación de la que he hablado hasta este momento, eso que está en uno y debe ser descubierto y regado para que germine, tiene un pilar nodal en Sócrates. Es la mayéutica y esa habilidad para cuestionar hasta exprimir el alma de su dialogante, lo que coloca a Sócrates en un pedestal diferente. Fue él quien mostró que la pregunta más relevante en la vida de un hombre era la pregunta por su propia vida. La vida no sometida a examen no merece la pena de ser vivida para el hombre. Convencido de dicha máxima, Sócrates examinaba a propios y extraños, pues sólo así serían capaces de merecer la vida que vivían. Ante este planteamiento, la vida no podemos darla por dada, sino que hemos de merecerla. La mayéutica es el arte, techné, mediante el cual puede cumplirse esta máxima. ¿De qué otro modo puede llevarse a cabo un examen si no es mediante la confrontación del que cuestiona? Al cuestionar, se pretende distanciar a la persona de su propia creencia. En la distancia, la creencia deja de quedar asociada a mí y puedo mirarla distinta a mí, lo que me permite mirarme en ella sin identificarme con ella. Igual que como sucedió con el liberado, que podía finalmente reconocerse al observar a sus compañeros aún encadenados. En la mayéutica, el interrogado puede liberarse de la creencia que lo esclaviza a un modo de vida indigno de ser vivida, que además dañará a quien la viva. La estrategia de confrontar al interlocutor para que dé cuenta de su propia ignorancia y así poder crecer y transformarse espiritualmente muestra el camino del pedagogo. ¿O debería decir psicagogo? Porque Sócrates busca aliviar al alma del peor de todos los males, la ignorancia que consiste en creer que se sabe lo que no se sabe. Esta que yo llamo ignorancia arrogante. Quien cree que sabe lo que no sabe, ignora que ignora, ciclando su ignorancia y su vicio ad infinitum. Es la mayéutica, la espada, que puede fracturar el ciclo de la arrogancia para quedar liberado de las cadenas de la opinión. Las preguntas son a la vez herramientas que ciegan la ignorancia y fertilizantes que hacen brotar el conocimiento. En este sentido, Sócrates es un agricultor que cultiva la idea en su interlocutor y la ve madurar. La mayéutica tiene la fuerza de hacer girar a la persona de la doxa a la episteme. El mundo de los sentidos cobra un significado distinto cuando se le mira desde el mundo de la inteligencia. Sócrates logra esto en los demás gracias a que él mismo jamás se vio como un maestro de nadie o como una persona sabia, lo cual resulta irrelevante ante el hecho de haber sido responsable de la transformación espiritual de tantas personas en la Atenas del siglo V y IV antes de Cristo. El propio Sócrates confirma esto cuando en la misma Apología dice que la razón por la cual viejos y jóvenes gustaban de escucharlo hablar era porque les divertía oír cómo se somete a examen a los que creen ser sabios sin serlo. No era un maestro en el sentido convencional del término, eso queda claro, pero lo que sí está en el Sócrates que nos muestra Platón es a alguien ocupado en cuidar y mejorar las almas de sus interlocutores. Una última consideración antes de volver a la caverna y a la línea. La interrogación socrática no solo buscaba la higiene psíquica, sino también la corrección epistémica. La pregunta socrática, ¿qué es tiesti?,
No solo tenían como diana la respuesta por la sustancia de la cosa, sino fundamentalmente la clarificación de los términos bajo los cuales se elaboraba dicha definición. Ese ¿qué es?, que lo convirtió en el tábano de Atenas, verificaba las premisas de cada argumento dado en la defensa de conceptos como la virtud, lo justo, lo bello o lo bueno. Con esto quiero indicar que en el relato de Platón, quien libera al prisionero es Sócrates, quien a su vez fue liberado, probablemente por su daimon. El recorrido del liberado, desde que le retiran las cadenas hasta la salida de la caverna y el enfrentamiento con el camino escarpado y una empinada cuesta, es el resultado de la mayéutica socrática que ayuda a girar en todas las direcciones posibles para cotejar el conocimiento que uno dice poseer con el que en realidad posee. La pedagogía, hecha psicagogia, convierte a las personas en mejores personas. Lo que está girando es el alma. Finalmente, el liberado alcanza la región donde logra ver los objetos reales y el sol, concluyendo, cito, con respecto al sol, que es lo que conduce las estaciones y los años y que gobierna todo en el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. Fin de la cita. Líneas más adelante equiparará al sol con la idea del bien, haciendo del recorrido deliberado un camino completo sobre el proceso epistemológico. El cuarto y último segmento de la línea corresponde a los principios de la realidad, las ideas, mismas que provocan noesis en el liberado, es decir, una inteligencia suprema. Hecho el recorrido, el liberado puede ahora girar y mirar con mayor claridad el camino y los objetos del conocimiento. En cada segmento, sea de la línea o de la caverna, es necesario un psicagogo que realice las preguntas necesarias para hacer girar el alma en la dirección correcta. Música y educación, la fuerza divina que nos reúne. La mayéutica socrática es la herramienta dada para la corrección de las propias creencias. El objetivo es exorcizar la creencia falsa que provocaba comportamientos erráticos en aras de modificar dicha creencia para lograr mejores acciones. Porque actuamos con base en nuestras creencias, de modo que somos justos o injustos, virtuosos o viciosos, excelentes o despreciables por la manera en que actuamos. Y es que el acto humano refleja la totalidad de la persona. Podemos decir muchas cosas, pensar muchas cosas, pero todas y cada una se ponen a prueba cuando debemos ejecutarlas. Autocalificarnos como generosos no nos hace generosos, máxime si ante la posibilidad de serlo, no lo hago. Por ejemplo, cuando un amigo solicita nuestra ayuda en un momento incómodo para nosotros, por pereza, por distancia o porque tenemos alguna otra ocupación en ese momento. Y elegimos no auxiliar. La generosidad que manifestábamos verbalmente quedó anulada por la falta de generosidad fáctica. Porque podemos pensarnos de una manera o pensar que las cosas deben ser hechas de determinado modo, pero aún falta la prueba más importante, manifestarlo mediante nuestra acción. Sin embargo, si ni siquiera tenemos el pensamiento de ayudar a los demás, de que ayudar a los demás es algo bueno, definitivamente no lo haremos. De ahí la importancia del entendimiento del alma a propósito de la línea y la caverna. La importancia que Platón da a la música es precisamente debido al impacto que ésta tiene en las creencias de la persona. La pedagogía del estado ideal se basa en la música porque la sociedad griega había sido educada mediante la música desde al menos 2 siglos antes. Cito a Eugenio Trías. La música no es comprendida en el sentido moderno de un fenómeno estético. En su teoría y en su práctica constituye la mejor ayuda que la filosofía posee junto al cultivo de las matemáticas para llevar a cabo el imperativo socrático platónico del cuidado de la propia alma. Fin de la cita. La música alude a las musas y éstas, como hijas de Zeus y Mnemosine, no pueden sino ser el vehículo de vuelta a la configuración cósmica que nuestra alma ha perdido, pero cuyas estructuras básicas están ahí. Lo divino y la proporción parecen perderse. No obstante, los griegos hallaron que estas 9 diosas poseen la fuerza para recuperar ambos elementos. La poesía fue el conducto por el cual se educó a la antigua Hélade y la poesía es representada por varias musas. Por ejemplo, Calíope representaba la elocuencia y la poesía épica, Erato, la lírica y la amorosa, Melpómene, la tragedia, Polibnia, los cantos sagrados y la poesía sacra, y Talía, la poesía cómica.
Los poemas homéricos personifican principalmente a Calíope, aunque también hay versos trágicos y sacros. Además, la poesía era considerada música en el sentido contemporáneo de la palabra, pues respondía a métricas que respetaban un ritmo y una sonoridad muy peculiar, que era acompañada por la lira. Por esta razón, Platón pone el ojo en la poesía de Homero cuando habla de la educación en el libro 3 de República. Como recupera Reale, para Platón, la poesía no es ni arte ni ciencia, sino una fuerza divina. Veamos el ejemplo que el propio Platón brinda en el Ion. Cito: ya miro Ion, y es más, intento mostrarte lo que me parece que es, porque no es un arte lo que hay en ti al hablar sobre Homero, tal como yo decía hace un momento, una fuerza divina es la que te mueve, parecida a la que hay en la piedra que Eurípides llamó magnética y la mayoría heráclea. Por cierto que esta piedra no solo atrae a los anillos de hierro, sino que mete en ellos una fuerza tal que pueden hacer lo mismo que la piedra, o sea, atraer otros anillos de hierro que penden unos de otros. A todos ellos les viene la fuerza que los sustenta de aquella piedra. Así, también, la musa misma crea inspirados y por medio de ellos empiezan a encadenarse otros en este entusiasmo. Fin de la cita. La necesidad de editar los poemas de Homero responde a la necesidad de enseñar mediante una poesía capaz de adherirse a la verdad, pues es de primordial interés el que no se caiga en el enamoramiento infantil propio de la multitud. Los poetas, como se ha divulgado, no son expulsados de la politeía que pretende fundar Platón, sino que sus composiciones eran seleccionados para fines pedagógicos. La poesía es fuerza divina, capaz de magnetizar todo lo que toca, y ahí radica tanto su relevancia como su peligro. Mediante ella nos enlazamos como los anillos traídos por la dulzura de su canto sin atender al contenido del canto. Algo como el canto de las sirenas, donde también nosotros podemos convertirnos en sirenas. Si ha de crearse, esa unión deberá ser porque cada anillo es parte del camino de regreso hacia las musas y la divinidad. Es decir, la adherencia a la verdad solicitada anteriormente junto con el entendimiento del bien. Platón no tiene un problema directamente contra Homero ni contra la calidad de su poesía, sino que precisamente porque ésta es demasiado buena, considera necesario cuidar los versos que han de servir como base para despertar en los niños que los lean la excelencia. La pretensión de Platón no es expulsar a Homero, sino conservarlo editando los versos que un niño no debe leer por el perjuicio que puedan provocar en su alma. Por ejemplo, si lo que se busca es tener como modelos morales a los dioses, estos no pueden ser representados antropomorfizados, pues desaparece el modelo a seguir. La máxima ética de la filosofía de Platón es la posibilidad de que las personas nos asemejemos a Dios en la medida de lo posible, como está dicho en Téteto. Cito: sí, Teodoro, pero no es posible que los males sean erradicados, pues siempre debe haber algo contrario al bien. Y ellos no pueden establecerse entre los dioses, sino que forzosamente rondan la naturaleza mortal y este lugar. Es también por eso que hay que tratar de escapar de aquí y dirigirse ahí lo más rápido posible, y ese escape consiste en volverse semejante al Dios en la medida de lo posible. Dicha semejanza es volverse justo y pío con sabiduría. Fin de la cita. Encontramos la misma idea en República, cuando dice que no es descuidado por los dioses el que pone su celo en ser justo y practica la virtud, asemejándose a Dios en la medida que es posible para un hombre. Asemejarse a Dios parece un mantra que recorre la parte medular de la moral platónica, pues además de estos pasajes donde queda mencionado explícitamente, es posible citar diálogos como Fedro, otros pasajes de República, Timeo y Leyes, donde está presente la misma invitación. Esta máxima queda comprometida sino que eliminada cuando en la Ilíada Homero hace cantar a Tetis, por ejemplo, la diosa madre de Aquiles: ¡ay, desgraciada de mí! ¡Ay, desdichada madre del mejor de los héroes! Pues sabe que no volverá a ver a su hijo, ya que morirá al decidir vengar la muerte de Patroclo. La objeción que late en el fondo de este señalamiento por parte de Platón es que los dioses no pueden tener aflicciones. Afligirse es una propiedad de los humanos, no de los dioses. Los dioses, en tanto que tales, son perfectos y han de proyectar dicha perfección en todo lo que hacen, dicen y manifiestan.
Y aquí hallamos una de las innovaciones de la paideia platónica. Los dioses no pueden poseer apetitos. Sin embargo, a lo largo de la Ilíada y de la Odisea son recurrentes los versos donde los dioses se comportan como cualquier otro humano e incluso tienen actitudes tiránicas. La pedagogía, en cambio, debe estar centrada en un modelo de perfección a seguir, mismo que Platón encuentra en Dios. La música es la encargada a desarrollar ese modelo, el modelo de imitación requerido para la transformación espiritual del niño. La poesía, como primer contacto con la música, debe contener solo los versos que inciten a una imitación basada en las aretai, que permitan al pequeño desarrollar la armonía interna necesaria para alcanzar la nobleza en su alma. En Filebo hay una mención sobre esto. Cito, y en lo agudo y lo grave, lo rápido y lo lento que son ilimitados, ¿no son acaso esas mismas cosas las que dan lugar a y a la vez producen el límite y constituyen todo tipo de música del modo más perfecto? Fin de la cita. La idea de fondo es que para que el alma sea bella y buena es necesaria una correcta proporción o límite. En el libro cuarto de República se desarrollará una idea semejante donde la armonía del alma es producto de la justicia. El tema es relevante porque la idea del alma, porque pues la idea del alma logrando entrar en armonía estaría también asociado al conocimiento de las ideas. Sabemos que para Platón la justicia es un tema de cumplir con la tarea asignada y no hacer ni de menos ni de más. La música que emerge de la poesía es cardinal en el cumplimiento de esta misión, pues la dulzura de los versos, sumada al hipnotizante ritmo de los hexámetros, acompañados de la melodía de la lira, se asientan como verdades de hecho en el alma de sus oyentes. Si estos oyentes tienen 7 años, creerán como verdadero lo que han escuchado. Esto puede, sin embargo, comprometer la posibilidad de establecer un orden al interior del alma. ¿Qué sucedería en el alma de un joven heleno si quedara entusiasmado por los siguientes versos que Homero escribió en la Ilíada? Cito. Y Hera rápidamente ascendió al Gárgaro, cumbre de ida elevado, y la vio Zeus que agolpa las nubes. En cuanto la vio, la pasión le envolvió las sólidas mentes, como cuando por vez primera en el amor se mezclaron, yendo a la cama, escapando a sus padres queridos. Fin de la cita. El desenfreno con que Zeus toma a Hera es un ejemplo que no debe ser escuchado por un niño, como hoy tampoco un niño debería leer Lolita, la insoportable leva de ser, o cualquier periódico amarillista. Esto por ninguna otra persona. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el problema de escuchar que Zeus no puede contener su impulso sexual y necesita acostarse con Hera, ahí, donde sea, como si fueran un par de adolescentes descubriendo por primera vez el sexo? Que dicho verso valida el desenfreno sexual y crea un modelo a imitar, cuya base son los apetitos, no la razón. Comprender si actuar con base en nuestros apetitos es algo justo requiere del análisis de la teoría psicológica de Platón. ¿Por qué la razón y no los apetitos? ¿O qué tiene de malo que un imberbe escuche versos sobre los dioses cediendo a sus apetitos eróticos desmesuradamente? El joven estudiante debe crecer y vivir en un ambiente que le permita apreciar lo que es moralmente admirado, así como en la apreciación hacia la belleza, no estética, sino geométrica. Arqueología del alma. Todo estado es un reflejo de los individuos que lo habitan. Por lo que Platón se pregunta si así como en el estado, si como el estado está dividido en 3 órdenes o especies, así también lo estará el alma. La conclusión es afirmativa. El alma de toda persona se compone de 3 especies: razón, fogosidad y apetitos. De modo que internamente cada uno de nosotros está compuesto de 3 principios mediante los cuales el alma opera. Me parece incorrecto decir partes del alma porque el alma es una, al menos en República, por lo que me decantaré por principios cada que me refiera a dicha división. Cada principio cumple con una función que le es propia. Para ello recurramos al ejemplo del arquero como comparte Platón en República 4. Ahí se evidencia que las manos de un arquero han de realizar operaciones distintas si desean lograr que el arco cumpla con su función. Por un lado, se necesita de una mano que rechace el arco y otra mano que lo atraiga hacia sí.
Una mano debe estar en el cuerpo del arco, específicamente en la empuñadura, que sería la mano encargada de rechazar el arco del cuerpo de uno mismo. Por otro lado, la mano que sostendrá la cuerda, misma que ha de tensar hacia sí mismo. Y por supuesto, la flecha que será colocada en el punto de enfleche. Estamos hablando de los tres principios del alma. Descubramos cuál corresponde con qué parte del arco. ¿Qué se busca hacer con la mano que está alejando de sí el arco? Es la encargada de darle dirección, de guiar el rumbo de la flecha. Por otro lado, la mano que estira la cuerda con la flecha está generando fuerza a la flecha que está por ser disparada. Finalmente, la flecha es aquello para lo cual se fabrica un arco, para poder dispararlas y que éstas den en el objetivo deseado. Supongamos una diana. Si nos preguntáramos cuáles son los principios del alma representados en la metáfora del arquero, tendríamos que responder de la siguiente manera. Aquello que da dirección es lo que por naturaleza debe dirigir, y esto es la razón, como el propio Platón lo suscribe. Al raciocinio le corresponde mandar. La flecha es la que sale disparada en busca de la diana, y la posibilidad de que así sea depende de que la flecha esté posicionada en el arco según el cuerpo del arco. Por lo que la flecha representa la fogosidad, a la que le corresponde ser servidor y aliado de aquel, de la razón. Por último, la cuerda. Esta representará el principio que no hemos mencionado, los apetitos. Curiosamente, no es clara la función que estos cumplen en la arqueología psicológica que propone Platón. Mi propuesta es, sin embargo, que basándonos en la metáfora del arquero, los apetitos son lo que le da la fuerza a la flecha para que, guiada por la razón, alcance la diana. Es una teoría de la motivación lo que aquí está emergiendo. Asimismo, al asimilar a los apetitos con los comerciantes, líneas antes, me parece claro que para Platón los apetitos son aquello gracias a lo cual el ser humano se mantiene vivo, pues la falta de ellos nos llevaría a la muerte, de la misma manera que la ausencia de comerciantes conduce al Estado a la quiebra. A Platón le inquieta que los apetitos, al ser tan abundantes, esclavicen a la persona. Para terminar con la metáfora del arquero, la flecha solo puede dar en la diana si tanto la dirección del cuerpo del arco como la tensión de la cuerda son precisas. Basta la inconsistencia de cualquiera de los dos elementos para que la flecha o caiga antes o vuele por encima de la diana, o peor aún, la cuerda se estire tanto que se rompa, dañando por completo la estructura del arco, esto es, del alma, impidiendo a la flecha siquiera intentar llegar a la diana y ser una flecha sin fuerza, sin dinamis, apática. Cada principio psicológico debe estar acompañado por una cualidad que le permita cumplir con su función propia, y así la flecha, es decir, la fogosidad, es decir, nuestras acciones, den en el blanco. ¿Cuál es el blanco? Para Platón, la justicia, de modo que lo que busca es aquello que al ser humano le permita ser justo. Estas cualidades o aretai acompañarán a la razón, a la fogosidad y a los apetitos, permitiéndoles realizar sus tareas propias. El ideal griego de alcanzar la máxima de la paideia helénica, que consistía en llegar a ser bellos y buenos, será diagramada por Platón de la siguiente manera. La razón será auxiliada por la sabiduría, la fogosidad tendrá como cualidad a la valentía y finalmente los apetitos tendrán a la moderación acompañándolos. La sabiduría que acompañará a la razón no es la virtud intelectual que Aristóteles describe en su libro sexto de Ética Nicomaquea. Para Platón, la sabiduría es práctica, y así lo expresa cuando, hablando del Estado y de la parte que debe gobernar, escribe, cito, verdaderamente sabio me parece el Estado que hemos descrito, pues es prudente. Fin de la cita. Líneas adelante explica que la prudencia es un conocimiento, pues nadie puede obrar prudentemente en la ignorancia. El tipo de conocimiento propio del prudente es el de la deliberación sobre la totalidad y sobre la modalidad de sus relaciones consigo mismo y los demás. Los axiomas sobre los que trabajará esta virtud son los siguientes. Primer axioma: la sabiduría es una virtud basada en el conocimiento prudente. Segundo axioma: por conocimiento prudente se entiende la capacidad para deliberar sobre la totalidad y la mejor manera de tratar las relaciones internas y externas.
El sabio solo puede serlo si parte de la prudencia, es decir, del conocimiento que sirva para deliberar. Dicha deliberación no será meramente especulativa, sino ante todo práctica. Debe ser capaz de comprender las relaciones del sujeto tanto al interior de su alma como en la comunidad a la que pertenece. Una persona muy lista que no comprenda de qué modo su comportamiento afecta tanto a su persona como al mundo que le rodea no puede ser llamada sabia, pues no sería congruente con el segundo axioma. La totalidad y mejor manera de las relaciones significa que la persona comprende sabiamente que ella misma es un todo que es afectado por cada una de sus partes. Y bajo el mismo principio, lo que dicha persona haga afecta a la sociedad en que vive, como el funcionamiento del riñón afecta a la salud del cuerpo. La palabra griega que eligió Platón para escribir que debe deliberarse sobre la mejor manera de tratar las relaciones internas y externas es arista, que proviene de aristos, que significa noble y cuya raíz es la misma que la de arete, excelencia. Ser sabio implica conocer el mejor modo de establecer esas relaciones para conducir al alma en primer lugar y a la comunidad en segundo, hacia la proporción interna que derive en la justicia. La valentía, por otro lado, es algo que todo estado y por consiguiente el alma de toda persona debe tener. Esta es conservación, soterían. La valentía conserva la integridad tanto del estado como del alma, resguarda y protege tanto de las amenazas externas como de las internas. Platón escribe qué entiende por conservación. Cito, la conservación de la opinión engendrada por la ley por medio de la educación acerca de cuáles y cómo son las cosas temibles. Fin de la cita. La valentía resulta fundamental en la construcción del estado que Platón está bosquejando. Debe permanecer indeleble en el alma de la persona, tal y como el tinte queda impregnado en una tela previamente tratada, para que ni el tinte ni la valentía se destiñan con el tiempo. Ni el miedo, ni el deseo, ni el placer, ni el dolor deben convertirse en las lejías que pudieran borrar la valentía del alma. El tratamiento es que la valentía sea formada con base en una educación que enseñe más a temer a la esclavitud antes que a la muerte, razón por la que al menos los versos de la Ilíada 11, donde Aquiles manifiesta su deseo de preferir ser esclavo en vida que el rey de los muertos, debe quedar editado de la versión que los niños leen. La creencia que sobre la valentía se harán esos niños será muy pobre, endeble, porque no puede nadie llegar a ser valiente si le tiene miedo a la muerte. El miedo a la muerte es una de las lejías que pueden desteñir al alma de la valentía. Así, más adelante, en el diálogo, Platón escribirá que valiente precisamente creo llamaremos a cada individuo por esta segunda parte cuando su fogosidad preserva a través de placeres y penas lo prescrito por la razón en cuanto a lo que hay que temer y lo que no. Ante cualquier eventualidad, el sabio no es el que puede recitar las razones por las que dicha eventualidad está sucediendo, sino que delibera prudentemente acerca del mejor modo de integrar al alma para que mantenga tensionados sus principios y con ello se sostenga afinada. La música de Homero, que servía como medio pedagógico y que además establecía leyes, necesita ser corregida. Pareciera menor, pero la función de la valentía en el alma es la razón por la que somos capaces de hacer frente tanto a las amenazas externas como a las internas. Como lo mencioné líneas arriba, una amenaza externa es algo a lo que debo enfrentarme para lograr algo que deseo. Por ejemplo, deseo conservar mi cartera y debo enfrentar la amenaza externa que busca arrebatármela. El modo de encarar dicha situación dependerá del axioma previamente establecido. El primer axioma de la valentía es que la valentía es conservación. Debo actuar en consecuencia de dicha conservación. Si quien busca quitarme la cartera es un adolescente cuya única arma es una navaja y yo soy cinta negra en artes marciales, lo valiente es enfrentar al adolescente y desarmarlo para yo conservar mi cartera. Si en cambio quien me asalta lo hace a mano armada, independientemente de la edad que tenga, entonces debo, bajo el principio de conservación, entregar mi cartera, pues lo que quiero conservar no es mi cartera, sino mi vida. Aquí lo valiente es despojarte de algo que quisieras no despojarte.
porque vamos a conocer el segundo axioma, que es: el ejercicio de la valentía no puede conducirme a que dicho ejercicio sea el último que haga. Pues de hacerlo, violaría el primer axioma de la valentía. Si por ser valiente perdí la vida, la valentía falló en su objetivo. La valentía consistirá en la virtud que nos enseña a través de lo que debe y no debe verse, lo que debemos y no conservar. Una amenaza interna podría ser un arranque de ira. Supongamos que en el trabajo fuimos traicionados por una persona querida, cercana y a quien considerábamos nuestro amigo. Es posible que te enojes y dicho enojo escale a ira. La ira querrá que hagas cosas que son impropias de una persona justa, como vengarte. Tal vez quieras buscar a esa persona y gritarle, maldecirlo, golpearla. La valentía nos protege de un arranque emocional como ese, donde podríamos estar comprometiendo nuestra integridad. Lo valiente, en un caso así, es no ceder al impulso emocional cuyo objetivo es destruir y en cuya destrucción estoy envuelto sin darme cuenta, pues lo que digo, soy, lo que haga, soy, lo que manifieste, soy. Si grito, evidencio falta de razón y de gobierno de mí mismo. Si maldigo, evidencio lo mismo. Y además, la falta de paideia que tengo, al igual que si decido realizar algo. En la búsqueda por liarme a golpes con alguien, la valentía me conserva, pues de hacerlo podría perder mi vida. Incluso si no la perdiera, perdí una oportunidad de ser racional y con ello de ser valiente. La valentía conserva la vida en un sentido externo y la virtud en uno interno. La valentía es la posibilidad de seguir siendo una persona excelente. Por último, están los apetitos, cuya aliada es la moderación, la sofrosine. Esta virtud es la encargada de ajustar este principio psicológico para que no corrompa su función propia y la del resto del alma. Para Platón es una virtud nodal en la búsqueda por alcanzar una armonía interna. Cito: la moderación se parece a una concordancia, sinfonía y a una armonía más que a las cualidades examinadas anteriormente. Lo que viene a continuación resulta aún más revelador del valor que en sí misma tiene la moderación, pues es un tipo de ordenamiento, cosmos, y de control de los placeres y apetitos, gracias a lo que podemos llegar a decir que soy dueño de mí mismo. Crédito de autú. La asociación que realiza Platón entre moderación y ordenamiento es brutal, pues la moderación será la virtud clave en la arqueología psicológica, al ser esta la que introduzca en el alma los patrones que le permitan ordenarse, es decir, asemejarse al cosmos. La diferencia entre ser dueño o esclavo de sí mismo radicará en poseer o no esta virtud, que nos muestra que hay cosas que son mejores que otras. Cito: dentro del mismo hombre, en lo que concierne al alma, hay una parte mejor y una peor, y que cuando la que es mejor por naturaleza domina la peor, se dice que es dueño de sí mismo, crédito Jautú, a modo de elogio, pero cuando debido a la mala crianza, trofescaques, o compañía, lo mejor que es lo más pequeño es dominado por lo peor que abunda. Se le reprocha entonces como deshonroso y se llama esclavo de sí mismo, geto geautú, e inmoderado, acolastón, el acolastós famoso, a quien se halla en esta situación. En este párrafo, Platón anota que la incapacidad para convertirnos en dueños de nosotros mismos viene de una mala crianza, una idea que permanecerá en Platón hasta el fin de sus días. En Timeo, por ejemplo, leemos que nadie es malo voluntariamente, sino que el malo se vuelve malo a causa de alguna disposición defectuosa del cuerpo y de una crianza descuidada. En Leyes aparece la misma premisa sobre el mal involuntario y por ello en el libro 2 define a la educación como la excelencia que emerge en los niños por primera vez. La educación y la formación han de originarse en la infancia para que el placer, el dolor, la amistad y el odio se generen correctamente, es decir, los niños crezcan bajo la costumbre de la existencia ordenada de lo antes mencionado. A propósito de esto, agrega que si logramos separar mediante la definición lo que de ella corresponde a la crianza adecuada en lo que concierne a los placeres y los dolores, de tal manera que se odie lo que es necesario odiar y se ame lo que hay que amar directamente desde el principio hasta el final, y lo llamamos educación,
le darías, al menos en mi opinión, un nombre correcto. Fin de la cita. Así como la valentía consiste en conocer lo que debe y no debe temerse, la moderación, que es de lo que se está hablando en las líneas recién citadas en leyes, será saber amar lo que debe amarse y odiar lo que debe odiarse. Una idea que Aristóteles va a repetir en Ética Nicomaquea, por cierto. Naturalmente, el placer ama lo que desea, pero no todo lo que desea lo ama de vuelta, como sucede con cualquier vicio, pues este consiste en el fondo en una falta de amor propio. La falta de moderación, el acolastós, rompe la posibilidad de la armonía interna ante la incapacidad de amar y odiar lo que debe amarse y lo que debe odiarse. Pero los apetitos por sí mismos jamás lo sabrán, pues cada apetito en sí mismo lo es solo de lo que por naturaleza le corresponde y no de tal cosa o cual cosa que se le añada. Y así, el alma del sediento, en la medida en que tiene sed, no quiere otra cosa que beber. Y es a esto a lo que aspira y a lo cual dirige su ímpetu, y así con cualquier apetito. La moderación tendrá los siguientes dos axiomas sobre los que deberá funcionar: amar lo que debe ser amado y odiar o rechazar lo que debe ser odiado o rechazado. Es revelador que Platón haya elegido el verbo estergo para expresar que el alma debe amar, cuando se está refiriendo a los placeres y dolores, pues estergo se refiere más al amor de afectividad, a las relaciones entre padres e hijos o entre hermanos. La relación que la moderación debe establecer al interior del alma es el de la afectividad ordenada, o también podríamos decir una afectividad cósmica. Amar lo bello para entonar la octava. La psicología desarrollada por Platón es la base de cualquier esquema antropológico existente. Es, sin embargo, la necesidad de acompañar a cada una de las facultades humanas de una cualidad, lo que hace de su teoría sobre el alma algo único. Sin duda, descubrió lo que hoy conocemos como las virtudes cardinales, pues como se vio en el apartado interior, las virtudes que surgen a partir de cada principio psicológico son la sabiduría, como prudencia, la valentía, que guarda una estrecha relación con la fortaleza, y la moderación, que también puede ser templanza. La ausente hasta el momento sería la justicia. Esta virtud emerge solo después de la conquista de las previas tres. De ahí la radicalidad del planteamiento de Platón en la necesidad de que la razón, fogosidad y apetitos cumplan con su función, ya que la justicia consiste en hacer lo que corresponde a cada uno tota jautu pratein del modo adecuado. La perdición de un estado y del alma de cualquiera consiste en que las tres clases del estado o principios del alma se dispersen. Por dispersión, Platón entiende que cada principio busque realizar más funciones que las que le son propias, con el riesgo de incluso abandonar su función propia. La realización propia de cada principio psicológico hará emerger la justicia, pues cada uno hará lo suyo, oikeiopraguía. Hacer lo propio implica cumplir con la función propia y no interferir en tareas no correspondientes. Así funciona, por ejemplo, el cuerpo. Cada órgano tiene sus células propias, mismas que le permiten al riñón, hígado, páncreas, corazón, pulmón, piel o cerebro hacer lo que les corresponde, sin intervenir o mezclar células entre sí. Cuando así sucede, se habla de salud, pues cada órgano cumple con su función. En cambio, por ejemplo, el cáncer es una enfermedad que manifiesta lo que sucede cuando uno busca multiplicarse sin control más allá de las funciones propias. Pues ¿no es acaso el cáncer la multiplicación desmedida de células que terminan invadiendo otros órganos? Cuando fisiológicamente se carece de oikeiopraguía, el cuerpo enferma, pudiendo incluso sucumbir ante la irreversibilidad de la corrupción interna. Tanto en el caso del cuerpo como en el del alma, la posibilidad de la salud se asienta en la justicia como oikeiopraguía, pues ésta describe un orden interno del alma más que en su quehacer externo. Conocer la función propia de uno o de otro solo es posible mediante el ejercicio de la paideia. La instrucción y la crianza que sirva para que el alma del niño pueda girar del devenir hacia lo eterno tendrá como base la música y la gimnasia. Ambas disciplinas, piensa Platón, sirven para cuidar el alma.
Como se ha venido desarrollando a lo largo de esta conferencia, la música inserta patrones doxásticos en toda persona, por lo que es necesaria una revisión exhaustiva de los versos que los niños han de escuchar para formarse en la excelencia. Cito: el ritmo y la armonía son lo que más penetra en el interior del alma y la afecta más vigorosamente, trayendo consigo la gracia, y crea gracia si la persona está debidamente criada. Y otra vez, la música y la paideia, vean, orces, trafé o debidamente criada. Junto con los versos, también habrá que poner atención a las distintas armonías y melodías, pues no todas son aptas para la búsqueda de una mejor sociedad o para estimular a un guerrero para marchar hacia la guerra, pues una paideia basada en la música es de suma importancia para conocer virtudes como la moderación, la valentía, la liberalidad o la magnanimidad, entre otras. Lo más hermoso es lo que más se ama, por lo que el verdadero músico, escribe Platón, amará más a los hombres que están en armonía, mientras que los que carezcan de esta no los amará. El músico, la persona instruida en este arte, amará lo que posea armonía y reprobará lo que no la tenga. He aquí la importancia de la música como instrumento pedagógico para Platón, pues quien así lo ha instruido odiará ya desde joven antes de ser capaz de alcanzar la razón de las cosas, lo que sea disonante o conduzca a una vida disonante. Ese es un hombre que ha convertido en el ideal griego, pues quien en su interior alcanza dicha armonía es un hombre de bien, es decir, un caloste cagazós. Este hombre bello y bueno surgió de la capacidad para aprender a amar lo que debe amarse y a rechazar lo que debe rechazarse. La misma persona que odiará desde joven lo inarmónico reprobará las cosas feas, aishra. Resulta por demás interesante revisar que un hombre feo es alguien deforme. El adjetivo griego aishros significa, además de feo, vergonzoso y deforme. La fealdad a la que aquí apunta Platón no es necesariamente la física, sino la moral. Una persona viciosa que ama lo que debería odiar y odia lo que debería amar, tiene un problema interno de proporción, por lo que busca lo que le daña y evita lo que le beneficia. En cambio, quien ha sido formado, criado o educado desde pequeño en reconocer lo que debe ser amado y lo que debe ser rechazado, éste se ha convertido en un auténtico músico, que no da pie a la demencia o intemperancia, que sabe gobernar su placer sexual, así como soportar el dolor. Esta persona ha sido instruida correctamente en el amor, pues el verdadero amor consiste por naturaleza en amar de forma moderada y armoniosa lo ordenado y lo bello. Y otra vez, metáforas musicales que utiliza Platón constantemente. De modo que la música busca, en primer lugar, ordenar a la moderación para que ésta tenga la afectividad ordenada, permitiendo así a la razón la disertación sobre la verdad, el bien y la belleza. Unos apetitos carentes de moderación, en cambio, se convierten en el peor enemigo para el ser humano, pues rompen todo el orden que pudiera haberse construido. A propósito de lo que sucede con la moderación y su relevancia en la arqueología psicológica de Platón, en República, libro cuarto, arroja la siguiente observación sobre el comportamiento de los distintos principios del alma. Cito: en el sentido de que tanto la valentía como la sabiduría, aun residiendo cada una de ellas en una parte del estado, logran que éste sea valiente en un caso, sabio en el otro, mientras que no sucede lo propio con la moderación, sofrosine, sino que ésta se extiende sobre la totalidad de la octava musical, diapasón, produciendo un canto unísono de los más débiles, los más fuertes y los intermedios, de modo que podríamos decir con todo derecho que la moderación es esta concordia y esta armonía natural entre el peor y el mejor en cuanto a cuál de los dos debe gobernar, tanto en el Estado como en cada individuo. Fin de la cita. La moderación como punto focal del resto de las virtudes se convierte en la responsable de la posibilidad de la satisfacción propia del filósofo. Aunque éste desee vehementemente la verdad y la sabiduría, no puede ignorar su constitución humana y aceptar tanto su cuerpo como sus apetitos. Al señalar a la moderación como una virtud que es la octava del alma, necesariamente la vincula con lo divino de la sabiduría, porque en música una
octava es la misma nota en una posición diferente. Si estamos hablando de sol, en la cuarta posición, que es la octava prima, cuya vibración es 391.99 Hz, podría representar a la moderación, mientras que el sol en la segunda posición, que es considerada la gran octava, cuya vibración es 97.99, equivaldría en el esquema de Platón a la sabiduría. La extrañeza puede provenir de no haber considerado este pasaje bajo la óptica musical ahí inserta. Sin embargo, en Timeo, recordemos que a la parte apetitiva del alma le otorga poderes de adivinación por medio del hígado, porque el dios ideó al hígado denso, liso, brillante, dulce y conteniendo amargura para que la fuerza de los pensamientos que procede del intelecto estuviera en él. Y como remata líneas adelante, los dioses enderezaban también la parte inferior de nosotros para que de algún modo entraran en contacto con la verdad y en esta parte establecieran la adivinación, la octava. Lo que Platón busca establecer es una relación armónica a propósito del alma. Hay un error en considerar que se puede ser solo racional o hay que liberar a los apetitos como si en una jaula estuvieran. La moderación servirá como ese límite que es necesario para que la persona goce de sus apetitos de una manera auténtica sin que éstos lo ataquen de vuelta y se conviertan en su propio enemigo, esclavizando al alma toda. De la misma manera, pretender la racionalidad pura resulta en un pensamiento irreflexivo propio de quien, al no comprender la riqueza de los apetitos, pretende reprimirlos por no entenderlos. De ahí la importancia de la moderación. A esto se refiere Platón en Filebo cuando escribe que, cito, en efecto, cuando esta diosa se dio cuenta de la desmesura y completa perversidad de todas las cosas, al no haber en ellas ningún límite de placeres y saciedades, estableció la ley y el orden para que tuvieran un límite. La diosa de la que se habla, me parece, es Euterpe, quien establecerá un orden y una ley, es decir, un cosmos interno que se asemeje al que existe fuera del ser humano. Por otro lado, una ley, un nomos, que además de ley significa melodía, es decir, la diosa implantará una melodía que sirva como norma de bien para la persona. Fundamentalmente servirá para que la octava procedente de la moderación logre el engarce necesario con la razón para así operar adecuadamente. En Timeo, tras exponer la relevancia del lenguaje, logos, como medio para poner orden a las revoluciones del alma, se pasa al oído. Y cita, en cuanto a la música, a través del sonido, lo que hay de provechoso para la audición es concedido en vista de la armonía. Fin de la cita. La principal función, piensa Platón, por la cual la divinidad nos ha obsequiado el oído es la de poner orden en las revoluciones del alma. Cito, y la armonía, que posee movimientos afines a las revoluciones de nuestra alma, ha sido concedida por las musas a quien recurre a estas con el intelecto, no en busca de un placer irracional, para lo cual parece creerse actualmente que es útil la armonía, sino como aliada para poner orden y concordia consigo misma en nuestra alma, cuando en la revolución de ésta se ha engendrado discordia. Y, a su vez, a raíz de la condición de desmesura que producen la mayoría de nosotros y la carencia de gracia, las mismas musas nos concedieron el ritmo como auxiliar para los mismos fines. Fin de la cita. Desmesura, falta de moderación, altera las revoluciones que hay en el alma de todo ser humano. La principal razón de dicha alteración es que el acolastós, el inmoderado, actuará bajo un estado afectivo no guiado por la razón, rompiendo así la octava que entra en la razón y la moderación que debe siempre existir. La falta de moderación exhibe una carencia racional, pues toda virtud es un ejercicio que involucra la razón, por lo que carecer de moderación denota también la pobreza y debilidad de la razón del alma en juego. La música, aquí entendida como lo producido tanto por instrumentos como por la voz, debe encargarse de octavar al alma. Como Pelosi advierte en este pasaje del diálogo, Timeo esclarece la estructura cinética de la realidad al identificarla con el término griego armonía. Harmonía, una estructura extremadamente semejante a aquella del alma humana. Esta afinidad será la base que ofrezca la armonía del alma en aras de recuperar el equilibrio,
Por esta razón, considera Pelosi, y yo con él, armonía aquí representa la estructura melódica gobernada por proporciones numéricas precisas y ordenadas. El restablecimiento del movimiento ordenado de las revoluciones del alma basado en dichas proporciones numéricas logra con los apetitos, estableciendo de este modo la moderación perdida, implantando las condiciones para que la justicia surja y crezca en el alma humana. Además, se logra el principio que dicta que el verdadero amor consiste en amar bella y ordenadamente, pues quien alcanza el equilibrio gracias a la música se convierte en una persona bella y ordenada por una disposición interna que es el amor propio. Nadie puede ser justo ni impactar justamente en su comunidad si es incapaz de amarse a sí mismo. La construcción del estado ideal que busca Platón tendrá su fundamento en este amor propio. Y ahora sí ya me dirijo hacia las conclusiones. Solo tomo tantito café. Todo el diálogo de República parece, hasta el libro 9, destinado a convertirse en el manual para el gobierno ateniense o para cualquier otro gobierno que busque implantar el bien por el bien, donde la justicia no sea un maquillaje o algo que se realiza solo porque se busca evitar un castigo y no por sí misma. Digo que hasta el libro 9 porque al final del mismo Platón escribe las siguientes líneas, cito, pero tal vez reside en el cielo un paradigma para quien quiera verlo y tras verlo fundar un estado en su interior. En nada hace diferencia si dicho estado existe o va a existir en algún lado, pues él actuará solo en esa política y en ninguna otra. Fin de la cita. En realidad, la idea estuvo presente siempre y explícitamente en el libro cuarto cuando señala que cada estado es reflejo de los ciudadanos que en él habitan. Lo relevante no es si la educación y todo lo narrado hasta el libro 9 puede o no convertirse auténticamente en un estado, sino que todo lo descrito sirva para que individualmente cada uno de nosotros funde dicho estado en su alma. Los paradigmas con que hemos de fundar ese estado están dentro de nosotros. Como desde el principio de esta conferencia fue dicho, educar no es insertar la ciencia desde fuera en el alma de la persona, sino ayudarle a girar el ojo del alma en la dirección correcta, esto es, hacia la luz. La ciencia, el conocimiento, la sabiduría ya están en cada uno de nosotros, pero todo está desordenado, como escribe Vallejo. Se trata de un paradigma normativo y que aunque no existe como tal en el mundo inteligible, está basado en valores y conceptos que solo pueden pertenecer al mundo de las ideas. El paradigma tiene que tener a la vista esa triada del bien, lo bello y lo justo, que son valores hallados en la eternidad inmutable del mundo inteligible. La misión de la paideia es ejercitar el alma del individuo para que aprenda a girar hacia lo que es bello y bueno. El reconocimiento del bien es probablemente una de las tareas más complejas. Platón reconoce que quien tiene un alma buena es bueno, lo cual es una ventaja ya que el bueno es capaz de reconocer tanto lo bueno como lo malo. En cambio, el malo jamás se conocerá a sí mismo o a la virtud. Quien es incapaz de virtud también es incapaz de verdad y se sentirá ofendido por ella, pues estas personas consideran como el más odioso de todos los hombres al que les diga la verdad. Quien en cambio busca desinteresadamente la verdad, más allá de prejuicios, creencias, simpatías o antipatías, agradece cuando se le corrige. Pensemos en una dona. A mí me gusta la de chocolate, pero para ti puede ser la glaseada. ¿Cuál sería la definición socrática de la dona? Una esfera de pan con un agujero al centro, como si fuera un anillo. El anillo o la dona, fije, suena como música de fondo, son lo que gracias a la ausencia por la que se definen, son gracias a la ausencia por la que se definen. Una dona es una dona debido a la falta de pan que en el centro. Pero ¿qué es ese agujero? Ausencia de pan, es decir, la nada. El bien es lo que es, lo existente, mientras que el mal es ausencia de bien. El mal se define como desproporcionado, deforme, desmesurado y desordenado. Adjetivos todos que parten de un prefijo negativo. Son ausencia, como el frío lo es del calor, lo vacío de lo lleno, la oscuridad de la luz o la enfermedad de la salud. En el caso de la dona, el bien es la dona,
pero esta solo puede ser una dona en tanto que exista la ausencia de pan en el centro que le permite ser dona. Aquí el punto es que desde la perspectiva de la dona, esto es del bien, puede apreciarse tanto el pan que conforman a la dona como el agujero que delimita el agujero de la dona, esto es el mal. En cambio, desde la perspectiva del agujero, no alcanzo a ver la dona completa, sino acaso alguna idea del pan. De ahí que Platón considere que el vicioso, el malo, jamás se conocerá o podrá reconocer en sí mismo o en los demás la virtud. Y es que el silogismo es relativamente sencillo. Solo puedo conocer fuera de mí lo que previamente existe en mí. No soy virtuoso, por lo tanto, no puedo conocer la virtud en mí o en otro. El silogismo es verdadero si y solo si la primera premisa es válida, así que revisemos. Uno de los pasajes más bellos del Corpus de Platón, a mi parecer, es donde escribe lo siguiente, cito, «Y si sucediese que en el agua o en espejos aparecieran reflejadas imágenes de las letras, no las reconoceríamos antes de haber conocido las letras mismas, pues una cosa y otra corresponden al mismo arte y a la misma práctica». Fin de la cita. Son palabras tan simples, pero con un valor tan profundo. Basta que coloque, por ejemplo, la siguiente expresión, notis auton, muy conocida por la mayoría. Pero si alguien aquí no sabe griego, no podrá leerla, menos aún traducirla. La razón es muy simple, no son capaces de reconocer fuera de sí lo que previamente no tienen dentro de sí. Ser capaces de leer y traducir notis auton por conócete a ti mismo implica haber estudiado griego para tener dentro de sí las imágenes de las letras que seremos capaces de reconocer luego fuera de nosotros. Lo mismo sucede con la virtud y con la música, como apunta Platón, con la verdad y con el bien. La manera de evitar ser injusto, desordenado o sencillamente malo es mediante una paideia centrada en inculcar la manera de ver para tener dentro de sí los respectivos patrones que lo guíen. Asimismo, no seremos músicos ni nosotros ni aquellos de los que decimos deben ser educados, los guardianes, antes de que conozcamos las formas específicas de la moderación, de la valentía, de la liberalidad, de la magnanimidad y de cuantas virtudes se hermanan con ellas. En cambio, cuando los niños comienzan debidamente gracias a la música introducen en sus juegos un afecto por el orden, por la correcta melodía que les ordena internamente, llevándolos hacia la armonía que tensa lo agudo con lo grave y muestra el amor al orden y el odio al caos. Curiosamente, será en Laques, un diálogo previo a República Timeo Leyes, donde se expresará con mayor claridad a qué se refiere Platón con la fundación interna del Estado a partir de los paradigmas que puedan verse en el cielo. Cito, «Cuando oigo a un hombre dialogar acerca de la virtud o sobre algún tipo de sabiduría, a quien es verdaderamente hombre y digno de las palabras que dice, me alegro extraordinariamente al contemplar que habla y lo que habla en recíproca convivencia y armonía, y me parece, en definitiva, que el hombre de tal clase es un músico que ha conseguido la más bella armonía, no en la lira ni en instrumentos de juego, sino al armonizar en la vida real su propio vivir con sus palabras y sus acciones». Fin de la cita. La asociación entre armonía y virtud es impresionantemente clara en este pasaje. En Leyes hay uno semejante que asocia a la virtud con la armonía. El verdadero músico será quien viva como vivió Sócrates, parece decirnos aquí Platón. Ante los ojos de Platón, Sócrates fue el hombre más justo de Atenas y un maestro digno de emular, quien murió injustamente a manos de un Estado carente de armonía porque disarmoniosos eran los jueces y acusadores de Sócrates. En cambio, este Sócrates es una persona que sabía qué debía temer y qué no debía temer, así como lo que debía amar y lo que debía odiar. En palabras de Alcibiades, en lo que a él respecta, a Sócrates, lo digno de total admiración es que no se parece a ninguno, ni entre los antiguos ni entre los actuales. Gracias a estas cualidades, Sócrates murió como un auténtico músico, pues si hacemos caso a lo que quedó escrito en Laques, armonizó su vida al hacer concordar sus acciones con sus palabras. Sócrates escribía una sinfonía en su alma, mientras otros desconocían el poder de la música.
La palabra y el sonido, el ritmo y la armonía, en la medida en que actúan mediante la palabra y el sonido o mediante ambos, son las únicas fuerzas formadoras del alma, pues el factor decisivo de toda paideia es la energía más importante todavía para la formación del espíritu que para la adquisición de las virtudes corporales en el agón. La única manera de evitar un Sócrates consiste en educarnos en la música que el propio Sócrates legó con sus enseñanzas y su ejemplo, al examinar su vida y la de los demás, ejecutando las más hermosas melodías ahí donde reinaba la disonancia propia del vicio. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por tan interesante disertación, lúcida y muy conocedora de la obra de Platón. Gracias, doctor Roberto. Abrimos ahora el espacio para poder dialogar con Roberto en función de lo que ha desarrollado. Quien así lo desee puede abrir el micrófono y plantear su interrogante o su contribución. Hola, Roberto, buenas tardes. Habla Josué. ¿Cómo estás, José? Gusto verte. Hola, ¿cómo estás? Mira, aquí en esta tarde tan calurosa, hombre. ¿No? He estado escuchando con mucha atención tu disertación y, bueno, en primera instancia, felicitarte por esta brillante exposición sobre uno de los temas centrales, considero, de el pensar de Occidente, desde Platón hasta nuestros días, que es la educación del alma a partir de, bueno, pues la armonía como principio esencial y no puedo más que, bueno, pues nuevamente agradecer esta exposición que haces ante nosotros. Me llama mucho la atención siempre la imagen de Nietzsche leyendo a Platón, leyendo lo que está antes de Platón, que son los filósofos materialistas o físicos, y más aún, pues, toda la tradición trágica que precede a toda la cristalización de la metafísica platónica, ¿no? Y en este sentido, me parece que la imagen que me muestras ahora de Platón es muy cercana a una festividad dionisíaca. No sé, me quedé con esta sensación como de escuchar, pues una educación musical en la que o sea, cada nota musical, cada acorde, hablaste mucho de la octava, pero se me hace muy cercana a esta festividad del cuerpo, esta festividad que el hombre identifica con la naturaleza y no tan separada la imagen de Platón que ve Nietzsche, ¿no? Y esto lo digo, bueno, porque pienso recurrentemente en el origen de los valores y en el valor del origen, como lo plantea Nietzsche en la genealogía de la moral, ¿no? Entonces, ciertamente con Platón inaugura un nuevo origen del valor ético, del valor del hombre, de su espiritualidad en el sentido más amplio de la palabra. Insisto, pero ahora que escucho tu disertación, percibo una cercanía con Dionisos, con esta musicalidad que va considerando no solamente la educación del alma, tratando de identificarla con la idea del bien, sino la educación del alma y del cuerpo, sin omitir el ligamento que puede haber entre el alma y el cuerpo y además la naturaleza. ¿Qué reflexión te consideraría esto que ahora comento? Y nuevamente, pues agradecerte, Roberto, tu disposición para participar con nosotros y bueno, y pues aquí estamos. Muchas gracias, Josué, por tus felicitaciones y por tu comentario. Me dio
mucha risa porque, a ver, yo creo que efectivamente veo más cercanía entre Nietzsche y Platón que lo que creo que el mismo Nietzsche vio en Platón consigo mismo, ¿no? Entonces, eh, digo, Nietzsche, creo que aquí estabas enojado y leíste mal a Platón, ¿no? Pero efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo en que, e incluso antes de Platón, yo pienso que desde Sócrates ya está inaugurada esta festividad dionisíaca a propósito del hombre bueno bello, ¿no? O sea, me parece que justo lo que se logra con la vida, muerte de Sócrates y luego lo que desarrolla Platón a propósito de ello es cómo se puede lograr esta simbiosis, esta sinergia entre lo apolíneo y lo dionisíaco en la propia alma, porque lo apolíneo pues vendría a ser esta capacidad de mantener el orden, pero al final este orden está constantemente desordenándose, porque la música, tú tocas un instrumento y este instrumento, entre más lo tocas, más se desafina, pero entre más se desafina y más lo afinas, más fácil te es afinarlo, pero eso inevitablemente te lleva a seguirlo tocando más y más y más. Entonces, la posibilidad de desarrollar y ejercer las virtudes en el fondo es el aprender a gozar de la vida de una manera mucho más plena, dionisíaca, si lo podemos meter aquí ese término, que lo que tal vez podríamos llegar a pensar. Esta idea que muchos han tenido y que me la han dicho ya alumnos y personas, ¿no? Que Platón, ¿cómo me han dicho? El que satanizó, me han dicho esto, Platón, el que satanizó los apetitos y me dicen, esto lo dice Nietzsche, y yo, a ver, vámonos por partes. Claramente, en una lectura medio superficial de Platón, puedes pensar que sataniza los apetitos, pero creo que lo que hoy acabo de mostrar es todo lo contrario. Esta búsqueda por la octava, esta búsqueda por la armonía interna, es la posibilidad de que tus placeres no se vuelvan en tu contra, sino de que los puedas aprovechar al máximo en la vida diaria. Y entonces, yo llenarme de alegría porque me invitan a este coloquio y llenarme de placer mientras escribía este texto. Entonces, o sea, esto no podría ser de otra manera, ¿no? Y al mismo tiempo, hacerlo me va ayudando a ordenarme y a ordenar mis ideas sobre este tema, etcétera. Entonces, a mí me encanta esto que comentas, Josué, que, que esto se puede ver como una festividad dionisíaca, porque yo creo que sí. O sea, yo creo que Platón era un tipo bastante, o sea, pues era un gran poeta. Su obra es exquisita, es una cosa muy, muy rica en leer. Y era un tipo que no se veía que fuera un eh, conservador de ultranza, todo lo contrario. Se atrevió a decir que las mujeres debían gobernar también, se atrevió a decir que las mujeres también debían ir al ejército. Creo que era un tipo que más bien buscaba armonizar la realidad y llevarnos hacia esa idea del bien y de la belleza que se accede también a través de Dionisio. O sea, me encantó tu comentario, Josué. Muchas gracias. Sí. Adelante, doctora Elvia, tiene la mano levantada. Adelante. No sé qué nota ponerle, porque un 10 no me alcanza, doctor Roberto. Lindísima su exposición, la he disfrutado. A ver, me ha parecido ingenioso todo, incluido, se lo voy a copiar, lo de las donuts, incluido el ejemplo de las donuts. Usted sabe que yo, como soy de letras, voy a hacerles recordar que ya el tema del esfuerzo, que hoy está tan vilipendiado, olvidado, al menos en la sociedad argentina, al menos en nuestra sociedad, ya lo trae Hesíodo. ¿Se acuerdan el proemio del trabajo? Largo y empinado es el camino, pero una vez que se llega, habla del arete,
Bueno, así que por un lado, acuérdense de mi Hesíodo, y de toda la influencia que tuvo en Parménides, por ejemplo, y para nosotros en Simónides, en fin. Lo último que no quiero abundar, la palabra armonía es parte de mi vida. Yo se los digo a mis alumnos, porque la raíz har significa ensamble, ajuste perfecto. Y entonces, en la vida diaria y en la vida nosotros como profesionales, pero también como familia, como mamá en mi caso, como abuela, etcétera, tiene que estar conjugado, y es difícil, es muy difícil, la conjunción de todo, no ser solo ratones de biblioteca, que nos encanta, pero también saber hacer una linda torta, en mi caso, y salir a caminar con mi esposo. La palabra armonía hay que insistírsela a los alumnos, que sepan vivir armoniosamente, que no es tan fácil, ¿no? Porque es una lucha diaria. De nuevo, mil gracias por su exposición. Los textos que ha elegido, la ejemplificación, en realidad es bellísima. Gracias. Muchísimas gracias, Elvia. No, pues un comentario tan hermoso de una persona tan sabia, definitivamente me deja a mí un poco sin palabras. Pero es eso, o sea, eso que dices de la armonía fue lo que traté de exponer aquí y que creo que justo Platón habla de eso y por eso inicié con eso. Cuando dice Platón, ojo, que no queremos que nos gobierne alguien que solo se dedique al estudio. O sea, es desde ahí ya nos está diciendo Platón que no pretende una persona que viva sin placeres. Sí, se ha hecho toda una difamación, a mi entender, sobre la idea que Platón tiene de los apetitos del cuerpo, pero no es así. O sea, podemos ver que es un tipo que además se ve que disfrutaba de la vida, que buscaba tener esa vida armoniosa, así como se ponía a pensar en el uno y se iba a Italia a estudiar matemáticas, con los pitagóricos, seguramente, y también disfrutaba pues los simposios, ¿no? Se dice que en la academia había simposios a cada rato. Ahí presentaban sus obras, ¿no? Los famosos, etcétera. Entonces, efectivamente, ese ensamble, ese ajuste perfecto tiene que ser total o no lo es. Gracias. Ok, ¿alguien más de los compañeros que están ya sea aquí dentro de la reunión por Zoom o en las redes sociales? También se está transmitiendo en vivo en Facebook. Si hubiera alguna pregunta, Josué, si podrías checar si hay alguna pregunta, algún comentario en Facebook o en alguna otra red social. Pues solamente hay felicitaciones en la transmisión en vivo para el doctor Roberto, y más felicitaciones para el doctor Roberto en Facebook específicamente. Sí. Ok, bueno, pues yo quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan todavía para sacar un poco más de conocimiento del doctor Roberto. Por supuesto que Platón no es el único que ha recuperado la noción de armonía a partir de la música. De hecho, tú trabajabas con toda claridad la diferencia entre la concepción de música en Homero, ¿no? La concepción de música en Platón. Sin embargo, a mí me gustaría que profundizaras un poco más respecto a la concepción de música en Pitágoras y la concepción de música en Platón, que a partir de ahí pudieras trazar como una especie de diferenciación, pero al mismo tiempo una especie de recuperación de Platón respecto a esa noción, porque no sé si coincidas conmigo, o sea, de pronto hay una lectura posible de la música pitagórica que lleva al silencio, sobre todo al silencio humano, ¿no? En el sentido de la armonía del universo y de integrarse a esa armonía, de integrarse a ese ritmo. Y de pronto también en Platón, o sea, la contemplación de la belleza, la contemplación de la verdad, en algún punto lleva también al silencio, pero no sé cómo lo tematices tú.
Ojalá pudieras profundizar sobre eso, Roberto. Muchas gracias por tu pregunta, Oscar. Es una pregunta interesantísima. Porque, bueno, en primer lugar, pues Platón le debe mucho de todo este tema a los pitagóricos, ¿no? Eh, entonces, estoy tratando de ordenar. Voy a empezar por el silencio y voy a ir trazando hacia atrás. El silencio, pues, es un componente indispensable en la música. El otro día escuché una frase y no lo he logrado encontrar. Detesto esto que en Facebook arrojan frases y no te ponen las citas. Uno como investigador necesito la cita para poder trabajar con eso. Pero pusieron una cita que me llamó mucho la atención de Mozart, que decía que la música se encuentra en los silencios que hay entre las notas. Entonces, a mí esa me encantó porque el tema del silencio creo que es fundamental. No podríamos hablar de armonía sin silencio, no podríamos hablar de contemplación sin silencio, no podríamos hablar de virtud sin silencio. El silencio es un elemento fundamental, estructural, música. Y si aquí además, como lo propuse, la música es un ejercicio virtuoso, pues la virtud es también el aprender a guardar silencio en lo que hay que guardar silencio para poder luego actuar en consecuencia. Entonces, primero esto, y que al final, como bien dices, el modelo pitagórico que lleva a esta armonía a la que solo puedes acceder cuando estás en absoluto silencio. Esta armonía cósmica que dice Pitágoras que lograba escuchar y los demás no, porque él había logrado aquietar de alguna manera su interior, ¿no? O sea, había logrado ajustarse internamente para que su oído no escuchara la armonía y la música externa, sino la música que lo conectaba al cosmos. Entonces, eso es muy interesante porque al final la música nos va llevando a ese estado de total plenitud, calma. Y entonces la música pitagórica, Platón tiene ahí varios temas, ¿no? O sea, en República, por un lado, critica a los pitagóricos, que no a Pitágoras, critica a los pitagóricos, diciendo que cuando propone su modelo de la propaideia para el filósofo rey, y el último paso antes de la dialéctica, que es el estudio de la armonía, dice, pero no lo vamos a hacer como lo hacían los pitagóricos, que se la pasaban contando, sino que queremos meternos en otro tipo ¿no? Justo entender de qué manera las armonías tienen una afectación hacia el interior del alma. Entonces, por un lado, está esta anécdota de Pitágoras descubriendo las relaciones armónicas entre la cuarta, la octava y la quinta, a partir de eso, ¿no? O sea, que escuchó que se tocaban diferentes campanas y dijo tal, llegó, lo midió, luego pues el monocordio lo midió y dijo, mira, si divido la cuerda a la mitad me da la octava, si la divido entre tres me da la quinta, si la divido entre cuatro me da la cuarta, y podríamos decir que es el modelo armónico que predomina hoy en día en Occidente. Entonces, esto, pues de entrada es algo asombroso y puedo entender por qué los pitagóricos se enamoraron de eso, porque al final reproduce fielmente sus enseñanzas de que el mundo es matematizable, o que el mundo puede explicarse a partir de las matemáticas y la música no es la excepción. Pero me parece que, y lo que pasa prácticamente en toda escuela una vez que su fundador muere, es que por un lado estaba Pitágoras con esta idea de música todavía más elevada, todavía una idea de música más parecida a lo que creo que Platón está desarrollando al final, en esta exposición que hice, que es la música como un estado de armonía, la música como algo que te va a permitir, para Pitágoras, conectarte con el uno, ¿no? O sea, regresar a ese uno, ¿no? En la tetractis, poder volver al punto inicial.
Y para Pitágoras esta era la función, ¿no? El poder hacer mediante la música una catarsis, ¿no? Esta limpieza del alma para poder volver a contemplar la música verdadera, la música de las esferas. Platón no lo retrata del todo, pero creo que hay, ¿cómo decir?, esquirlas pitagóricas de ello en Timeo, cuando describe la composición del alma del mundo. O sea, cuando Platón describe cómo compone el alma del mundo y dice, vamos a dividir el alma, todo este segmento en 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27, y genera dos secuencias geométricas, la del par y la de lo impar, y de ahí establece toda una serie de relaciones geométricas que va diciendo, y luego vamos a sacar la media armónica, y luego vamos a sacar la media aritmética, y haciendo todo este juego matemático, pitagórico, dice Platón, así se crea el alma del mundo. Pero si yo hago ese ejercicio, y ese ejercicio sí ya lo hice en algún momento, y lo paso a papel, tengo una escala de mi mayor, que es muy interesante. O sea, entonces sí y no, ¿no? O sea, sí ese pitagorismo de regresar a lo uno en Platón, pero no es explícito, o como que Platón le dio su propia, porque de hecho también se le conoce a esta como la tetractis platónica, el 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 27. Entonces, me, me, me parece que estas son las relaciones que podríamos encontrar o de las que podríamos ahorita hablar entre la música para Pitágoras, la música para Platón y el silencio para los dos. Claro, gracias Roberto, muy esclarecedora tu respuesta. Y sin embargo, abusando un poco del tiempo también, otra interrogante que me surge, ¿no? A partir de tu ponencia, o sea, en algún momento señalas que Platón considera a Sócrates pues el hombre más armonioso, el ideal, el prototipo, ¿no? La idea de hombre, por decirlo de alguna forma. Y sin embargo, nos viene a la cabeza inmediatamente, ¿no? Estas otras aseveraciones muy socráticas de el solo sé que no sé nada, ¿no? De este hombre que al final reconoce que la sabiduría humana es ínfima e insignificante. ¿Cómo compaginar esas dos posturas? De pronto sería como un hombre que sabe vivir, ¿no? Y por otro lado, un hombre que reconoce que no sabe, pero que se esfuerza por saber. No sé si ahí habría una especie de aporía, ¿no? O una especie de paradoja que quizá podríamos más o menos, si tienes la gentileza de tratar de dilucidar un poco, ¿no? Con mucho gusto, querido Oscar. Mira, lo primero es que cuando estaba haciendo la tesis de maestría, me puse a reflexionar sobre esa frase de Sócrates. Y dije, espérame, aquí hay algo que me parece hay una contradicción performativa. Solo sé que no sé nada, hay una contradicción. Me puse a buscarla y lo que encontré es que no está. Es una paráfrasis que hizo Lactancio a principios de, creo que en el siglo I o II después de Cristo, enojado contra Sócrates, Lactancio, y entonces dice, es que cómo pueden decir que un poco que Sócrates es el hombre más sabio si él lo que decía es que solo sé que no sé nada. O sea, esto que me estás diciendo, Lactancio se lo está reprochando a Sócrates. Entonces es una paráfrasis de Lactancio, un filósofo cristiano que está atacando a Sócrates porque considera que la filosofía de Sócrates no lleva a Dios, ¿no? Y entonces lo que encontré es que, lo que dijo Sócrates en Apología es lo que yo no sé, no creo saberlo. Esa es o sea, esta es la idea original, la que está textualmente en Apología. Si la tuviera a la mano, te la compartiría, pero si no, luego se la comparto a Josué para que la vean. Eh, la cita exacta, porque por ahí la tengo, te digo que me puse a ver qué pasó ahí.
Entonces, lo que decía Sócrates es lo que yo no sé, no afirmo saberlo. Y esto sí es congruente entonces con todo lo demás, porque lo que Sócrates criticaba, como lo mencioné en el paper, es la ignorancia arrogante, ¿no? O sea, podríamos decir que los griegos concebían la ignorancia en tres sentidos: la natural, el hombre nace abierto al mundo y desconoce todo. Tenemos una ignorancia natural. Antes de que nos enseñaran las tres leyes del movimiento de Newton, no las conocíamos. Antes de que nos explicaran quién es Kepler, no lo conocíamos. Y si alguien hoy no lo conoce, no pasa nada. Es una ignorancia natural, apertura al mundo, al descubrimiento de la realidad. Luego está la ignorancia del sabio, que es esta, la del que no se afirma con un conocimiento que no posee, que reconoce que no lo sabe todo de algún tema. Esto es lo que proponía Sócrates, que es lo que dice en el solo sé que no sé nada. No es, en realidad es sobre Platón sé, pero no lo sé todo. Esto es la ignorancia socrática, la ignorancia del sabio, la ignorancia que te lleva a querer indagar más. Y finalmente, la ignorancia, que es la causa de todos los males para Sócrates y para Platón, que es la arrogante, porque es la de la persona que cree que sabe lo que no sabe y que actúa en consecuencia, ¿no? Entonces, es el que cree que sabe lo que no sabe, se presenta a un examen sin estudiar y lo reprueba, ¿no? O sea, ¿por qué en su momento nos fue mal en alguna materia? Porque creíamos que sabíamos lo que todavía no sabíamos para presentarnos ante un examen. Y esa ignorancia, pues así como es de los males físicos, también es de los males morales. Pero lo que Sócrates busca a través de la mayéutica, por eso es exorcizar esa creencia arrogante, ¿no? Es la espada que corta con ese círculo vicioso para hacer consciente al individuo de su propia ignorancia. Haciéndolo consciente, lo lleva de la ignorancia arrogante a la ignorancia del sabio, donde ahora será capaz de reconocer, ah, sí es cierto, de Platón no lo sé todo, déjame pongo a estudiar más. Deja leo este artículo de Blastos sobre el tema. Deja veo que se está produciendo. Los argentinos tienen una extraordinaria producción sobre Platón, por ejemplo, ¿no? Entonces, deja ver qué está haciendo Boeri, deja ver qué está haciendo Luis Cordero, deja ver qué está haciendo Marita Santa Cruz, ¿no? ¿Por qué? Porque sé, si yo dijera ya lo sé todo, caería en arrogante y no aprendería nada. Por eso Sócrates es el más sabio, porque reconoce que siempre puede seguir aprendiendo. Ok, gracias Roberto. Hay una participación de la doctora Elvia que nos puso en el chat y te la comento. Dice, respecto de la música, y sé que no queda mucho tiempo, ¿Platón apoya más o por igual a los instrumentos cordófonos o a los aerófonos? Un poco dionisíacos o apolíneos. Muy bonita pregunta, gracias, doctora. Platón deshace, o sea, expulsa, eso sí lo expulsa de su república a las flautas, los audófonos, ¿no? O sea, porque generan una serie, aerófonos, porque generan una serie de revoluciones dentro del alma que la endulzan y la llevan a un estado dionisíaco desordenado y por lo tanto a estados eróticos que te conducen hacia, pues, situaciones depravadas, ¿no? Él sí propone la lira, pues en eso sí es, en esa parte es muy apolíneo, en esa parte sí es muy apolíneo, ¿no? Y ya encontré la cita de Apología donde pueden rastrear esto, es la 21D. Entonces, en Apología 21D, ahí está donde Sócrates dice, lo que yo no sé, no creo saberlo. Ahora, sí hay otros pasajes, en la misma Apología hay otros pasajes donde dice, solo sé que no sé nada de poesía, ¿no? No es en abstracto, no es en universal, sino en particular. Sé que no sé nada de agricultura. Pero luego, por ejemplo, si leemos el Isis, nos va a decir Sócrates que él sabe de cosas del amor.
Entonces, El mismo banquete. en realidad es lo otro. Ajá. Y bueno, ya vaya, podríamos seguir aquí dialogando infinitamente sobre Platón, es riquísimo, ¿no? Pero bueno, no sé si hay algún otro compañero, tampoco quiero abusar de Roberto y del tiempo y del micrófono, si hay algún otro compañero que tuviese alguna inquietud, pues bueno, también por ahí nos llegaba una pregunta a través de las redes que nos dice el compañero Miguel Ángel, una manera de aprender a vivir, de que se vive y se tiene, pues es precisamente, ¿no?, la búsqueda del aprendizaje. Es más o menos un comentario que él nos efectúa, ¿vale? Bueno, no sé, algún otro compañero que quiera plantearle la pregunta, porque dice, otra pregunta que nos llega, ¿se podría decir que la armonía es una forma de serenidad o la serenidad una forma de armonía? La armonía conduce a un estado de calma, ¿no? Eso es muy interesante, porque ahí está otra vez la relación apolínea dionisíaca. No puede haber armonía si no hay Dionisio. No puede llegar Apolo sin Dionisio. Entonces, la armonía, como bien lo decía la doctora, este ensamble y este ajuste, y a mí me gusta más esta idea de armonía como ajuste, como yo incluso le digo tensión justa, ¿no? Este ensamble, porque si yo pienso en una cuerda de guitarra, la sexta cuerda en una guitarra afinada en mi mayor tiene que estar en mi, la sexta cuerda. Entonces, cuando yo la golpeo, la vibración me va a dar mi, pero para que eso me dé mi, tiene que tener una tensión justa para que me dé mi. Si afino de más, me da fa. Si afino de menos, me da re sostenido. Para que me dé mi, tiene que estar ajustada perfectamente la cuerda. ¿Y esto qué es? Que está en total quietud, ¿no? Y la armonía también, como la define Platón en Simposio, es esa posibilidad de lograr concordar lo grave con lo agudo, lo rápido con lo rápido con lo lento, de tal manera que ni uno ni otro se impongan, sino que estén bien, ¿no? O sea, sino que estén perfectamente cuadrados. Entonces, la armonía lleva a ese estado, ¿no? De paz, de calma, de que todo funciona como debe funcionar, ¿no? Y regresamos a la oikoyopraguía de Platón, que cada quien haga lo que le corresponde. Claro. Ok, pues muchísimas gracias, doctor Roberto Rivadeneira, por esta lúcida disertación y además muy inquietante. Pues te damos nuevamente nuestro más sincero agradecimiento por participar en este evento. Hacemos de conocimiento que en estos días estará llegando tu constancia de esta participación. Y bueno, pues invitarte, estamos efectuando este evento anualmente y ojalá tengamos la oportunidad de poder escucharte nuevamente con alguna otra participación. Ya en su momento saldrá la convocatoria, lo mismo a la doctora Elvia y a todos los que han participado, para que, pues bueno, sigamos enriqueciendo este diálogo respecto a Grecia y Roma. Bueno, no nos queda otra cosa más que invitarlos. En unos minutos más va a iniciar otra mesa de trabajo que por supuesto también es muy rica y ojalá nos deje también enseñanzas lúcidas. Entonces, a las 3:15, ya en unos cuantos minutitos, estaremos dando lugar a esa mesa de trabajo. Gracias a todos, muy buena tarde, nos vemos en unos momentos. Abrazos. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por sus dudas, sus comentarios. Bonita Gracias, tarde. doctor.
Gracias. Igual, buena tarde.